Bastián Quesada. Bien. Siguiendo entonces con lo que son estos tipos de presupuestos más específicos, acabamos de ver lo que era el presupuesto de venta, y el presupuesto de venta entonces nos permite determinar cuál podría ser una proyección de la demanda que la empresa debe abastecer, de cuáles van a ser las ventas que vamos a tener en un futuro, y en base a eso entonces deberíamos generar lo que es el presupuesto de costo de venta. Este presupuesto de costo de venta obviamente está asociado a los ingresos que la empresa proyecta recibir en el futuro en relación a la venta de sus productos o servicios. Si yo tengo de ingresos proyectado una venta de 5 millones de pesos, no significa que esos 5 millones de pesos sean utilidad completa para mí, porque tengo que restarle lo que son el costo que la empresa tiene que incurrir para generar esa venta, ¿ya? Y por tanto, como se genera un costo, hay que hacer un presupuesto para determinar esos valores. En este sentido, el costo de venta es un presupuesto que está en la categoría de los presupuestos de resultados. Recuerden que conversamos que hayan en esta categoría dos tipos de categorías: los presupuestos que apuntaban a los resultados, que tienen que ver con la operación de la empresa, y otros presupuestos que apuntaban a lo que son los flujos de efectivo, de dinero, de pago, etcétera, o eso que la empresa va a tener. Por tanto, el presupuesto de costo de venta tiene que ver con la operación, y nos permite entonces generar un estado de resultados proyectados. El estado de resultados proyectados nos permite poder visualizar y determinar si vamos a tener en nuestra operación en el futuro utilidad o pérdida. Y también este presupuesto costo sirve de base para otros presupuestos, como por ejemplo el presupuesto de compra de productos terminados si es una empresa distribuidora, o de materia prima o insumos si es una empresa manufacturera, como el presupuesto de mano de obra, de inventario y otros. En este sentido, el presupuesto de costo de venta se determina en función de lo que es los elementos de la producción, cuando estamos hablando de empresa productora, de materia prima, de mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación, son considerados también al momento de establecer el presupuesto de costo de venta. Bien. Existen dos importantes motivos por los cuales es importante hacer este presupuesto de costo de venta. Primero, porque permite reunir información, antecedentes, para proyectar cuáles van a ser las compras de existencia que la empresa requiere tener, ya sea de productos terminados o en insumos, y por tanto una forma de calcular el costo de venta tiene que ver con la diferencia que se da entre lo que la empresa necesita tener con el inventario inicial, restándole, perdón, el inventario inicial y sumando lo que es el inventario final. ¿Ya? Esa operación matemática que la vamos a ver después en ejercicio, nos permite poder ir presupuestando lo que son las compras que vamos a tener que realizar, y por tanto eso es parte de lo que son los costos de venta. Y también, bueno, decía que este presupuesto nos va a permitir construir, proyectar, estimar lo que es un estado de resultado, para saber cómo le va a ir a la empresa en términos del periodo que estamos proyectando. Si le va a ir bien, y por tanto podría tener algún tipo de utilidad, o por el contrario, podría tener una situación negativa y podríamos estar proyectando lo que son posibles pérdidas. En este sentido, entonces, el presupuesto de costo de venta puede que tenga, no, o sea, no puede, va a tener diferencia en su elaboración, en su construcción y en los componentes que tiene, dependiendo del tipo de empresas con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? En términos muy simples, yo podría clasificar las empresas en dos grandes categorías. Vamos a tener empresas comercializadoras o distribuidoras, que son aquellas que toman productos terminados producidos por otras empresas, los compran y los venden, los revenden.
Y vamos a tener también, por otra parte, empresas que son las que se dedican a la elaboración, fabricación o producción de algún artículo en particular o la prestación de algún servicio. Entonces, partamos con las empresas comerciales, también llamadas empresas distribuidoras. Las empresas comerciales o distribuidoras son aquellas que no elaboran un producto, sino que lo que ellos hacen es comprar una gran cantidad de productos al por mayor, lo almacenan y posteriormente eso lo venden, lo distribuyen a través de sus tiendas físicas o tiendas virtuales, ¿no? Generalmente tiene relación con bienes de consumo, que obviamente podrían también ser empresas que estén dedicadas a lo que es la venta de algún tipo de producto, digamos, de insumos, ¿ya? Pero en general se refieren a eso, ellos no están fabricando los productos, no transforman algún tipo de materia prima, sino que compran productos terminados al por mayor, en grandes volúmenes, y después los venden entonces al detalle. Hay varios ejemplos: botillería, las carnicerías, la librería, la farmacia, retail como los supermercados, los home centers también podrían ser, o la multitienda, negocios de barrio, la zapatería, hablando de zapatería que vende, compra zapatos y vende, no que está haciendo zapatos, importadora, las empresas que son representantes de automóviles o venden automóviles, que obviamente encargan los automóviles a la empresa productora y ellos solamente hacen la distribución. Entonces estamos hablando de este tipo de empresas que se dedican a lo que es la distribución. Para este tipo de empresa, entonces, hay dos elementos bien importantes que yo tengo que tener presente al momento de construir el presupuesto de costo y por tanto son los que van a ser parte de su elaboración. El primero corresponde al presupuesto de venta, es decir, cuántas unidades vamos a vender, tanto en unidades físicas como en su valorización monetaria. Y también el otro elemento a considerar corresponde a lo que es el margen de contribución. ¿Se acuerdan cuál es el margen de contribución? Hablamos de margen de contribución cuando vemos el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan cuando calculábamos cuánto unidades la empresa debería producir para tener un ingreso tal que ya no tenga pérdida ni ganancia? Es la diferencia entre el costo del producto unitario menos ¿Correcto? el costo variable. Parecido. Unitario, Es la diferencia entre el precio de venta sí. menos el costo unitario, Ah, ¿ya? Ese es el margen de contribución, ¿ya? Y generalmente se suele expresar como un porcentaje. Entonces, ya hicimos, que fue lo que acabamos de terminar de ver en el PPT anterior, vimos el presupuesto de venta, cómo se determina, cuánto determina la cantidad, lo multiplico por los precios, por tanto, puedo tener el valor de las unidades a vender en unidades monetarias. Y teniendo claro cuál es nuestro margen de contribución, se hace un 10%, un 20%, un 18%, un 40%, eso está en función de lo que la empresa desea recibir de retribución. Entonces podemos hacer la siguiente operación matemática. Eh, Vamos a tener la venta proyectada, a esta venta proyectada le restamos el margen de contribución y lo que nos queda entonces va a ser el presupuesto de costo-venta. Y así se determina entonces el costo de la venta. Entonces, por ejemplo, si yo proyecté una venta de 1.000.000 de pesos y estamos asumiendo un margen de contribución de un 12%, significa que el costo de venta debería ser de 820.000. Perdón, 880. Estamos hablando de un 12%, 880. ¿Ya? Ahí, al hacer esa operación matemática, vamos a poder entonces determinar cuánto es el presupuesto de costo de venta. Sin embargo, cuando trabajamos con empresas que sean de la categoría manufactureras o productoras, ahí hay una diferencia, porque estas son las empresas donde ellas elaboran el producto, ellas fabrican, por tanto, toman materias primas. Estas materias primas hacen un proceso de transformación, de conversión, y por tanto, incorporando mano de obra, costos de fabricación indirectos, variables y fijos, van a poder generar un producto distinto, ¿ya?
Tiene el caso de la modelería, el caso de las empresas que confeccionan vestuario, las empresas que confeccionan calzado, las empresas embotelladoras, las viñas que se dedican a elaborar vinos, o pisco u otras bebidas, la fabricación, los fabricantes de cecina, las imprentas, es decir, hay una gran cantidad de empresas que toman materias primas, hacen un proceso productivo y generan como resultado un producto final diferente. Para este tipo de empresas, entonces, vamos a tener de que es necesario determinar cuáles son los componentes de los costos de la producción, ¿ya? Para poder determinar cuánto es el costo unitario. ¿Se acuerdan cuáles son los componentes del producto? Para calcular los costos, cuáles son los costos, digamos, del producto. Que son tres. Que esto lo vimos en la primera clase. ¿Cuáles son los tres elementos que yo tengo que tener considerados en la fabricación o producción de un producto o un artículo en particular? Mano de obra directa, Muy bien. materia directa y CIF. Y sí, efectivamente, muy bien, muchas gracias. Esos son los tres componentes o elementos que tengo que tener presentes al momento entonces de determinar este costo de producción. Por tanto, este glose es fundamental y por eso vamos a hacer presupuestos de cada uno de ellos para poder determinar en función de eso entonces cuál va a ser su aporte a lo que es el presupuesto de costo de venta. Por ese motivo, cuando trabajamos con este tipo de empresas, que son empresas fabricantes o productoras o manufactureras, vamos a tener que los elementos o antecedentes que se consideran no son dos, sino que son tres. Vamos a tener el presupuesto de venta, que fue el primero que hicimos, donde planteamos cuánto vamos a tener de proyección y presupuestada de ingresos para la empresa. Vamos a tener el margen de contribución, pero también tenemos ahí la composición del costo, en términos de materia prima, que implica lo que se debe comprar de insumo, y eso tiene que se hace la diferencia con lo que es los inventarios, el presupuesto de mano de obra, que se refiere a los sueldos que hay que cancelar o pagar, y el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Entonces, con esos elementos se va a generar el presupuesto de costo cuando tenemos empresas manufactureras. Y eso es. No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. ¿Consultas? Ahí no, profe. ¿No? No. Bien. Quedamos hasta acá entonces con la grabación.